El mapa político de Italia siempre ha sido complejo, una telaraña de intrigas, alianzas y cambios de alianzas, hacer, deshacer y ocasionalmente aplicar la violencia, pero solo en su justa medida para apoyar las intrigas, ¿no? Entonces, en algún momento, los tercios españoles tendrían que participar en esta telaraña de intrigas de la política italiana y hoy vamos a hablar de uno de esos ejemplos. Entonces, vamos a retomar el hilo del vídeo que hicimos, de la serie de vídeos que hicimos sobre los ataques fallidos de los francomodeneses contra Cremona. Entonces, bueno, el último de estos ataques fallidos fue en 1648. Entonces, al año siguiente, en 1649, en un contraataque, en una serie de contraataques, las tropas del Marqués de Caracena, las tropas del gobernador de Milán, realizaron varias incursiones pequeñas contra el ducado de Módena, presionando al duque de Módena, que humillado le suplicó la paz a Felipe IV, que se la concedió, y así, bueno, las fuerzas hispánicas en el norte de Italia se quitaban un enemigo de encima. Entonces, bueno, 1650 y 1651 fueron años de negociaciones con un nuevo personaje, con Carlos II Gonzaga-Nevers, el duque de Mantua. La rama de la familia Gonzaga, la rama francesada, los Gonzaga-Nevers, no eran de fiar, ya se la habían liado previamente a los Habsburgo en la Segunda Guerra del Monferrato, gobernaban Mantua en contra de la voluntad de los Habsburgo, y bueno, aparte el duque de Mantua, Carlos II, era considerado un personaje bastante libertino y poco de fiar en la corte de Madrid, ¿no? Pero el Marqués de Caracena, el gobernador de Milán, entró en conversaciones con él para que cambiara de bando. El tema es que, bueno, el duque de Mantua empezaba a estar descontento de su alianza con Francia y Saboya, porque a raíz de estas alianzas, pues había tenido que ceder varias plazas a los franceses y a los saboyanos, varias plazas que nominalmente eran suyas, pero en la práctica estaban en manos de guarniciones francesas y saboyanas y quería recuperarlas. Entonces veía la posibilidad de un cambio de alianza y aliarse con los españoles, veía ahí una posibilidad de recuperar estas plazas. Entonces el Marqués de Caracena, el gobernador de Milán, llegó a una serie de acuerdos con el duque de Mantua, con Carlos II, en la cual pues, los españoles le ayudaban a recuperar estas plazas, aunque en el esfuerzo militar tendrían que luchar ambos juntos, los españoles y los mantuanos. Los españoles ayudarían a recuperar estas plazas, las plazas quedarían en manos del duque de Mantua. A cambio, el duque de Mantua no permitiría el paso por su territorio a tropas francesas ni saboyanas y no podría firmar ningún acuerdo con Francia ni Saboya sin el permiso de Madrid. Este era el acuerdo, este acuerdo el Marqués de Caracena llegó con el duque de Mantua. El Marqués de Caracena fue muy criticado en Madrid por este acuerdo, que se consideró deshonroso, pero bueno, al final a regañadientes Felipe IV lo acabó aceptando. Entonces, como parte de esa nueva alianza y de esos planes conjuntos, los tercios españoles del Marqués de Caracena se disponían a atacar Casale, la principal de las plazas que había que recuperar en Mantua y en Monferrato. Y bueno, era una plaza que era maldita para los tercios españoles, que ya habían fracasado 2 veces ante sus muros. Entonces, bueno, esta iba a ser la tercera, ¿no? Entonces, los años de 1650 y 1651, los tercios españoles del Marqués de Caracena se pasaron esos años realizando pequeñas incursiones en el territorio de Saboya y del Monferrato, destruyendo pequeños pueblos y pequeñas granjas y tierras de cultivo, y ocupando un par de castillos como bases de operaciones para lanzar incursiones. El propósito de estas incursiones era reducir la cantidad de provisiones que la guarnición de Casale pudiera recibir en caso de asedio, ¿no? Pero la invasión propiamente dicha de Mantua, la invasión de las fuerzas hispano-mantuanas, no se produciría hasta 1652, concretamente hasta mayo de 1652. En el contingente español había unos 8.000 hombres, de los cuales unos 2.500 aproximadamente serían españoles propiamente dichos, el resto italianos y alemanes, y lo mandaba el propio Marqués de Caracena y su mejor general, Giovanni da Serra, ¿no? Que ya había
demostrado previamente su valía militar en la defensa de Cremona. El contingente mantuano lo mandaba Camilo Gonzaga. No tengo ahora mismo fuentes sobre sus números, pero eran milicias poco entrenadas, en las que se confiaba poco. De hecho, el propio Camilo le había trasladado al marqués de Caracena que cuando llegara la hora de lanzar asaltos duros a las fortificaciones de Casale, que tendrían que ser los tercios del marqués de Caracena, porque las milicias mantuanas pues no estaban preparadas para realizar operaciones de gran envergadura. No debería ser un contingente grande, además. Así que bueno, el contingente hispánico mantuano se puso en marcha para empezar a invadir Casale y el Monferrato. Y bueno, las principales operaciones estaban destinadas a cortar las comunicaciones entre Casale y Turín, para que las fuerzas franco-saboyanas no pudieran mandar refuerzos a las guarniciones que se fueran asediando, ¿no? Entonces, primeramente, los tercios del marqués de Caracena asediaron la plaza de Trino. La plaza de Trino tenía una pequeña guarnición saboyana que era insuficiente para cubrir todo el perímetro de las murallas, ¿no? Entonces la regente Cristina de Saboya intentó meter un pequeño refuerzo de otros 300 hombres a bordo de barcas a través del río e introducirse en Trino para reforzar la guarnición, pero fueron interceptados por los españoles y apresados. Entonces, pues bueno, a los pocos bombardeos y viendo que no iban a recibir socorro, pues los saboyanos se rindieron y Trino fue ocupada. El siguiente paso, la siguiente plaza a la que se dirigieron los tercios del marqués de Caracena, fue Crescentino. Crescentino ofreció algo más de resistencia, también tenía una pequeña guarnición saboyana que ofreció algo más de resistencia, pero tras semana y media de bombardeos, los tercios la tomaron al asalto y los miembros de la guarnición que no habían muerto pues fueron todos hechos prisioneros, ¿no? Y también cayó en manos de los tercios. Entonces con esto se aseguraban pues cortar el flujo de comunicaciones de Casale con Turín y que la guarnición francesa de Casale no pudiera recibir refuerzos. Es decir, que la conquista de Crescentino no duraría mucho y que los españoles la perderían en septiembre de ese mismo año. Entonces, bueno, ya nos plantamos en julio de 1652 y ya el contingente hispano-mantuano se dirigía a por el premio gordo, la plaza de Casale, la plaza ante la que ya habían fracasado en las otras dos ocasiones. Veremos si a la tercera va la vencida. En cualquier caso, esto lo veremos en el siguiente vídeo. El de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.